Capítulo 111. Fusión de plantillas completa. David tiene una resistencia muy alta a las habilidades psíquicas. El casco de amplificación psíquica de Steve Dayton es completamente inútil contra él. Vaya. Su figura brillante y el casco aparecieron en su mano. Antes de que pudiera reaccionar, la cabeza de Steve se sintió vacía. Se apresuró a alcanzarlo, pero el casco recién inventado desapareció de su cabeza. Miró hacia el otro lado y sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Como creador del metal Prometeo, después de que los militares descubrieron el metal Prometeo, se vio obligado a cooperar con los militares. David en el video derrotó a la armadura de batalla hecha completamente de metal Prometeo. Steve Dayton ya lo había visto y sabía qué tipo de monstruo era la persona frente a él, que irradiaba luz púrpura por todo su cuerpo. Dejando de lado todo lo demás, con su velocidad, fácilmente podría arrancarme la cabeza como si recogiera una flor al borde del camino antes de que me diera cuenta. Al principio me preocupaba un poco cómo hacer que renunciaras a la fórmula del metal Prometeo. David lo sopesó por un momento y dijo: al final, tomaste la iniciativa de investigar el método. Según la trayectoria histórica del personaje, el multimillonario Steve Dayton se convertiría en superhéroe tras inventar el casco de amplificación psíquica, con el alias Mento. En cuanto al Prometeo Metal, a esta persona de los cómics le preocupa que este metal, que puede absorber energía indefinidamente, se filtre al mundo y suponga una crisis. Convencerlo de que le entregue fácilmente la fórmula no es tarea fácil. Realmente viniste aquí por el metal Prometeo. El sudor goteaba de su frente cuando Steve se enfrentó a un oponente formidable y dio un paso atrás. El hecho de que yo inventara el metal Prometeo fue clasificado como alto secreto. Ni siquiera mucha gente en el ejército lo sabe. ¿Cómo pudiste saberlo? No necesitas preocuparte por eso, dijo David, poniéndose lentamente el casco. Su inmenso poder psíquico se expande, envolviendo todo el laboratorio. Una onda psíquica invisible lo atravesó y el cerebro de Steve Dayton se sintió como un pequeño bote en un vasto océano, a la deriva incontrolablemente, provocando mareos. ¿Cuál es la fórmula del metal Prometeo? No lo descubrirás. Sacudiendo vigorosamente la cabeza, Steve miró a David, resuelto. Incluso si fuera un monstruo que se estima que solo sería dañado por armas nucleares, no obtendría ninguna información de él. Independientemente de si eres bueno o malo, tener una persona más que conozca la fórmula del metal Prometeo aumenta el riesgo de que se filtre. Hombre de luz púrpura parecía tener alguna conexión con el justiciero Superman recientemente surgido en Metrópolis. Desde su rescate de Superman, parecía que la persona frente a él podría no ser mala. Sin embargo, sin mencionar el valor comercial de la fórmula, su potencial de destrucción no se lo revelaría a nadie. En ambientes de alta temperatura y presión, 33,1% vanadio, 59,7% titanio, 4,2% paladio, 2,3% rodio. David recitó una fórmula de aleación sin prisa y luego preguntó: ¿es este el tipo empobrecido o el tipo volátil? ¿Cómo lo sabes? Al escucharlo recitar la fórmula de la aleación, el rostro de Steve cambió dramáticamente. Inmediatamente se dio cuenta de que su invento había tenido éxito. Pero no podía atravesar la barrera psíquica del otro con el casco, mientras que el otro podía leer sus pensamientos sin esfuerzo con él. No pienses en un elefante. Cuando ves estas palabras, lo primero que inconscientemente te viene a la mente es un elefante. Por supuesto, Steve no respondió a la pregunta anterior de David. Sin embargo, leyó la respuesta del subconsciente de Steve e inesperadamente aprendió algo más. Entonces, ¿te topaste con el metal Prometeo por accidente? En medio de este sentimiento novedoso, después de ponerse el casco, sus ondas psíquicas se extendieron como extremidades, y el cerebro de Steve era como un libro en constante actualización, listo para que lo hojeara. No es de extrañar. David, con una sensación de frescura, lo miró de arriba abajo y algunas preguntas confusas encontraron respuesta. Comparado con el metal Prometeo, que es tan duro como el material de un artefacto divino, absorbe energía ilimitada y otorga superpoderes, el casco de amplificación psíquica de Steve, en el que confió para convertirse en un superhéroe, parecía un juguete para niños. Podría haber usado ese metal para hacer una armadura o darse superpoderes, pero no lo hizo. Callarse la boca. Las palabras de David hicieron que el rostro de Steve se pusiera rojo y sus labios temblaran de ira. Quería decir que el metal Prometeo era enteramente el resultado de su genio, pero cuando llegó el momento de decirlo, su yo orgulloso no se atrevió a hablar. Después de todo, hubo un importante elemento de suerte en su descubrimiento accidental mientras investigaba una aleación como material primario para cohetes aeroespaciales.
¿Cuál es la fórmula para el tipo volátil? Como el subconsciente de Steve ya había respondido qué tipo de fórmula era, David se volvió para preguntar sobre el otro tipo que más le interesaba. El factor dionisíaco otorgó la capacidad de curación e inmortalidad a sus padres, pero no tenían capacidades inherentes de autodefensa. El metal prometeo volátil tiene una gran utilidad, ya sea para otorgar superpoderes a sus padres, darles algunas habilidades de autodefensa o dárselos a sus subordinados en el futuro. Los ojos de David brillaron. En el mundo de DC, había muy pocas cosas como el metal prometeo que pudieran otorgar superpoderes sin efectos secundarios. Steve se tapó los oídos en silencio, pero ya era demasiado tarde. La misma fórmula, pero menor presión y mayor temperatura durante la fabricación. David arqueó una ceja y sonrió. Ahora solo queda una última pregunta. ¿Cómo podría el metal prometeo volátil otorgar superpoderes a alguien? Simplemente usarlo era imposible. Cubriéndose los oídos, Steve salió corriendo apresuradamente del laboratorio, pensando en los informes financieros de la empresa, con la esperanza de pedir la protección de su equipo de seguridad. Los ojos de David se movieron. Se quedó paralizado en su lugar con las manos colgando. Responde a mi pregunta. Steve estaba mentalmente controlado, como un títere, respondiendo obedientemente a la pregunta. Cortar el cuerpo, cuanto más grave sea la lesión, mejor. Insertar el metal en el cuerpo, preferiblemente con una fuerte voluntad de soportar el despertar de la habilidad. El método algo sangriento hizo que David frunciera el ceño. Además, la exigencia de una voluntad fuerte y la lesión grave no eran adecuadas para sus padres por el momento. ¿Tienes algún metal prometeo volátil aquí? Tráeme un poco. David dio la orden y Steve, controlado, se giró para recuperar latas de metal volátil de una caja fuerte que le llegaba a la altura de la cintura. Muy bien, finge que nunca he estado aquí. Después de medio minuto, Steve se paró frente a la mesa del laboratorio, como si despertara de un aturdimiento. ¿Qué se suponía que debía hacer de nuevo? El casco plateado yacía frente a él. Oh, claro, prueba el casco. Los ojos de Steve se iluminaron y estaba a punto de levantar el casco, pero luego frunció el ceño, sintiendo como si hubiera olvidado algo. Pero después de pensarlo detenidamente, parecía que todo estaba bien. ¿Estaba demasiado cansado? No había descansado mucho en los últimos días. David no se llevó el casco de amplificación psíquica. El casco tiene efectos secundarios importantes. Usarlo hará que tus pensamientos sean incontrolables y retorcidos, llevándote a la oscuridad. Steve Dayton, debido a los efectos secundarios del casco, eventualmente se convertiría en un señor del crimen supervillano, usando metal prometeo para crear un grupo de individuos con superpoderes y formando una mezcla de organizaciones de villanos para sus propios fines. Mientras aceleraba por el desierto de México con una mochila llena de metal prometeo, David se detuvo de repente, sintió una sensación de plenitud en su cuerpo y su expresión cambió. Lo miró fijamente, la plantilla del Rey Negro se ha fusionado al 100%. Cargando nueva plantilla. La segunda fusión de plantillas estaba completa. Los ojos de David se iluminaron. Capítulo 112. El planeta bajo mis pies es mi arma. La tercera plantilla, ¿cuál será? Los ojos de David ardían de anticipación y ansiedad. Cargando la tercera plantilla. Cargando 3%, 20%. Después de unos segundos, en medio de la excitación, la cabeza de David zumbó, la sacudió y de repente, una fuerza extraña lo rodeó, y miró a su alrededor con la mirada fija en el vacío. Algo que nunca antes había percibido, algo vasto, invisible y siempre presente, le abrió sus puertas. Insectos desconocidos chirriaban y se extendían un verde desierto cubierto de hierba silvestre. David miró hacia abajo y sus dedos se movieron levemente. Varias piedras en el suelo parecieron ser agarradas por una fuerza invisible y flotaron en el aire. Vaya. Los ojos de David se movieron. Las piedras salieron disparadas como balas de francotirador y atravesaron árboles a decenas de metros de distancia. Con otro movimiento, y los cientos de kilos de la mochila que llevaba a la espalda cayeron al suelo. Y eso no es todo. Cerró los ojos para sentirlo más intensamente y el sentimiento se hizo más claro. Había un campo vasto e ilimitado que envolvía este planeta. David se sintió como una hormiga que de repente toca un vasto océano, y la mejor parte fue que podía tomar prestado y controlar el poder de este océano. Zumbido. De repente abrió los ojos y el aire que fluía parecía estar bajo una fuerte presión, y la presión del aire aumentaba bruscamente. Grieta. Grieta.
La hierba silvestre que se balanceaba fue repentinamente aplastada por el viento, los insectos emitieron un grito lastimero antes de que sus voces desaparecieran, las ramas de los árboles se rompieron y cayeron al suelo, y una fuerza invisible cubrió el área por millas a la redonda. Vaya. Al mismo tiempo, sus pies abandonaron la tierra y David estiró su cuerpo como si ascendiera al cielo. Las piedras del suelo flotaban como un anillo de estrellas alrededor de un cuerpo celeste, elevándose con él. La luz del sol añadió un brillo dorado a su rostro de escultura griega, añadiendo sutilmente un toque de divinidad. En el cielo, David, ahora con la capacidad de volar, abrió los ojos asombrado. Miró hacia el desierto cada vez más reducido, sintiéndose heroico y libre, como si el mundo estuviera a su disposición. Volar libremente por el cielo como un pájaro siempre ha sido el sueño de la humanidad desde la antigüedad. Y ahora lo había logrado. Había conquistado el cielo y escapado de las garras de la gravedad. Más exactamente, manipulé la gravedad. Apretó el puño con fuerza, como si tuviera un mundo invisible en la mano, y sus ojos irradiaban un fuerte brillo. Las capacidades de la nueva plantilla ya eran evidentes. Lo omnipresente y que llena todos los rincones del planeta, pero que la gente a menudo pasa por alto. La gravedad. Carga de la plantilla Gravitón completa, 30% fusionada. ¿Gravitón? David levantó una ceja, buscando en su memoria, y finalmente recordó quién era esta persona con un apodo similar a Magneto. Él y Magneto eran muy similares. Uno controlaba principalmente el magnetismo, con un poco de electromagnetismo, mientras que el otro controlaba principalmente la gravedad, con un poco de gravitación universal. Gravitón, originalmente llamado Franklin Hall, fue un físico que adquirió la capacidad de controlar la gravedad en un accidente que involucró un experimento con un acelerador de partículas y más tarde se convirtió en uno de los formidables enemigos de los Vengadores. Hojeó mentalmente la información relevante y los antecedentes de Gravitón. Al ser ambos miembros de la misma generación, su poder no era más débil que el de Magneto y, en algunos casos, incluso más fuerte en circunstancias normales. Ha derrotado a los Vengadores en múltiples ocasiones, e incluso una vez derrotó a todos los héroes de la Tierra, incluidos Hulk, Thor y la Bruja Escarlata. Las razones de sus fracasos a menudo se debían a una mala mentalidad, inestabilidad, abandono de sus objetivos o ser manipulado por otros para ser derrotado. Fue un caso de software que arrastró al hardware. Pero él no tenía esa debilidad. Familiarizado con su poder recién adquirido, David hizo una seña con el dedo y la mochila en el suelo voló hacia él. Luego, extendió su mano y apuntó hacia el pico de una montaña a varias millas de distancia, que tenía entre 800 y 900 metros de altura. Válido. Válido. Al pie de la montaña, un pastor anciano con un collar de cruz alrededor del cuello y un sombrero blanco en la cabeza pastoreaba cabras. Agitó su látigo y las cabras saltaban en las grietas de las rocas, mordisqueando la hierba. Retumbar. De repente, la montaña tembló, las rocas rodaron y todo el pico de la montaña tembló. ¿Un terremoto? El pastor entró en pánico y miró hacia la montaña. Al segundo siguiente, se quedó boquiabierto por la sorpresa al presenciar una escena que nunca olvidaría. Era como si una mano gigante invisible hubiera agarrado la cima de la montaña. La parte de la montaña que tocaba el suelo se rompió y todo el pico de la montaña se elevó del suelo al aire. Las cabras asustadas volaron y huyeron. El pastor se quedó allí en estado de shock, aturdido por la abrumadora vista. Dios, ¿qué estoy viendo? Se frotó los ojos, pero la escena ante él permaneció sin cambios. El pico de la montaña se había levantado y estaba suspendido a varias decenas de metros del suelo. ¿Es esto real? Como alcanzado por un rayo, el pastor estaba rígido y abrumado. Él sintió como si hubiera visto un milagro. Se sintió diminuto como una hormiga ante aquel magnífico poder y comenzó a orar, invocando a Dios y arrodillándose en el suelo. Un poco agotador. Después de unos 10 segundos, David manipuló el campo gravitacional para devolver el pico de la montaña a su posición original y miró su palma. El poder de levantar montañas estaba aproximadamente al límite de sus habilidades de manipulación actuales. Perdido en el inmenso poder que acababa de obtener, David no sabía que debajo había un pastor, quien al ver el pico de la montaña regresar a su lugar, creyó que era Dios quien le estaba gastando una broma. Remodelar las montañas de los anillos lunares y elevar islas y ciudades al cielo como el gravitón de los cómics requerirá un mayor nivel de fusión. Pero este nuevo poder aún había aumentado enormemente sus habilidades. Ahora podía mover montañas y cambiar paisajes con un movimiento de su mano. No podía ocultar la emoción en su rostro mientras hacía comparaciones.
Con solo una pequeña diferencia en la manipulación de las fuerzas fundamentales entre Gravitón y Magneto, fue fácil para la gente hacer comparaciones. En comparación con los poderes de Magneto, no hay duda de que la gravedad es más versátil, controla fácilmente todo en el mundo, no solo se limita a los metales, y es más fácil de controlar. En cuanto a los límites de estas dos capacidades, ambas eran una de las 4 fuerzas fundamentales del universo, siendo el electromagnetismo más fuerte que la gravitación universal. David creía que lo que no se podía tocar y lo que no se podía lograr eran esencialmente lo mismo. En cuanto a la manipulación de la gravedad, existen algunas habilidades adicionales, como doblar la luz para ver objetos distantes, sentir cosas a través del océano a través de campos de gravedad, anular la gravedad de todas las cosas, crear campos gravitacionales para atraer todas las cosas entre sí, crear escudos de campos de gravedad, provocar terremotos y lanzar proyectiles de rayos de gravedad. Había demasiadas habilidades extendidas y algunas de ellas relacionadas con la gravitación universal estaban más allá de sus capacidades actuales. Pero en el nivel más básico, dentro del rango de gravedad, podía manipular todo casi como un dios. El planeta bajo mis pies es mi arma. Auge. 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 Se escuchó una serie de explosiones sónicas, como placas gaseosas blancas perforadas, creando continuas nubes sónicas en el cielo que persistieron. David manipuló la gravedad de la Tierra, sus ojos brillaban y voló a través de las nubes, navegando libremente en el cielo alto. 10 veces la velocidad del sonido, 50 veces la velocidad del sonido, 100 veces la velocidad del sonido, 200 veces la velocidad del sonido. En solo una docena de segundos, David aceleró a 200 veces la velocidad del sonido y alcanzó el límite de su velocidad. El campo gravitacional lo rodeó y protegió su ropa. David no pudo evitar estallar en carcajadas, cruzando el cielo como un meteoro. Al principio me preocupaba llegar a las profundidades del océano, donde la movilidad sería limitada. Cada movimiento estaría sujeto a la presión de las profundidades marinas y los ataques enfrentarían la resistencia del agua de mar, lo que reduciría significativamente mi fuerza. Pensó en la Atlántida, hacia donde se dirigía. Pero ahora. ¿Todo eso ya no es un problema? Capítulo 113. El tridente perdido. Vuelve a casa un rato y coloca el metal variable Prometeo obtenido debajo de la cama. Debido a que el proceso de obtener esta habilidad es algo sangriento y brutal y también pone a prueba la fuerza de voluntad personal, David temporalmente no sabía qué hacer con ella y decidió dejarla de lado por ahora y ocuparse de ella cuando surja la necesidad en el futuro. Después de salir de casa, David fue a Paradise Island para ver si las guerreras amazonas estaban holgazaneando. Apareció ante todos, sirviendo como un recordatorio silencioso. Luego comenzó a buscar la ubicación de la Atlántida a lo largo del Mar del Norte. En el agua de mar azul helada. David estaba envuelto por un campo de gravedad elíptico, flotando silenciosamente en el agua del mar. A su alrededor nadaban varios tipos de peces. Cerró los ojos, sintiendo el pulso del planeta bajo sus pies, sintiendo la situación en este vasto mar a través de la gravedad omnipresente. La Atlántida, las 7 naciones submarinas, cada una distribuida dentro de los 7 mares. Aunque se les llama naciones por su nombre, en realidad son solo varias ciudades, y encontrar estas ciudades en el agua del planeta es como buscar una aguja en un pajar. Afortunadamente, obtuve la capacidad de manipular la gravedad. Sentir cosas a miles de kilómetros de distancia a través del campo gravitatorio del planeta le ahorra mucho tiempo. En su mente, imágenes silenciosas e incoloras parecidas a un sonar destellaron, como patrones en la palma, a dirección de miles. David buscó rápidamente rastros de las ciudades. Al pensar en su habilidad recién adquirida, no pudo evitar recordar algo anormal antes de la integración completa de la plantilla del Rey Negro. En realidad, es lo que pasó hoy y ayer. La tasa de crecimiento de la integración de plantillas superó mis expectativas. Originalmente pensé que podría deberse a que algo sucedió en Paradise Island, como que alguien planeaba secretamente una rebelión o alguien que acumulaba una gran cantidad de resentimiento y odio contra él, pero fue a Paradise Island y no encontró tal cosa. ¿Cuándo comenzó este crecimiento anormal? Se había revelado al público y había irrumpido en la base militar en las afueras de Metrópolis para rescatar a Clark, lo que conmocionó y provocó discusiones entre la gente. ¿Existe una conexión entre estas dos cosas? David siempre pensó que la gente común y corriente no podía aportarle ningún punto emocional, pero tal vez no sea así. De repente, apareció en su mente la silueta de una ciudad submarina de alta tecnología. Lo encontré, las 7 naciones submarinas.
David abrió los ojos con un silbido y decidió dejar de lado sus dudas por el momento. Aseguremos lo definitivo antes de abordar lo incierto. El agua circundante parecía cobrar vida, empujando su escudo de gravedad, atravesando el agua de mar y corriendo hacia allí. Princesa. En un palacio que parecía construido con cristales bajo el mar. Un hombre de mediana edad con nariz aguileña entró, haciendo una leve reverencia y saludando. Vulko, ¿estás aquí otra vez? Con una ajustada armadura de escamas de pez verde, la princesa Mera del reino de Xebel, como una hermosa sirena, se sentó en la habitación, giró ligeramente la cabeza, frunció el ceño y no pareció demasiado acogedora con el anciano que una vez le había enseñado cuando era joven. Esta vez es diferente, princesa Mera. Vulko estaba algo emocionado, sosteniendo un antiguo pergamino de cuero. El último deseo que le dejó la ex reina, por fin, existe la posibilidad de cumplirlo. ¿Cuál es la diferencia? Mera se puso de pie, su cabello rojo fuego flotando en el agua tan hermosamente como un coral rojo. ¿No estás aquí una vez más para persuadirme de ayudar a Arthur, el hijo mayor de la reina, a ascender al trono? Admitió que sus sentimientos por la reina eran extraordinarios. Cuando era joven, la reina casi desempeñó el papel de mi madre, enseñándome las formas de crecer y ser persona. El tiempo que pasé viviendo en la Atlántida fue el momento más despreocupado de mi vida. Incluso si las cosas cambiaron más tarde, cuando mi padre estableció el reino y yo me convertí en la princesa de Xebel, sucedió lo mismo. El rostro de Mera mostró un rastro de reminiscencia. Pero eso no significa que tenga sentimientos especiales por el hijo mayor de la reina, a quien nunca he conocido. Tanto es así que lo ayudaría a derrocar al prometido de mi padre, el actual rey Orm de la Atlántida, y ayudaría a otra persona a ascender al trono. Pero no lo amas, ¿verdad? Solo has conocido al príncipe Orm unas pocas veces. Vulko fue directo al grano, apelando emocionalmente. Tu padre, para obtener el control de los 7 mares, te empujó hacia el príncipe Orm. Parece que nunca consideró realmente tu felicidad. La Atlántida tiene un sistema de gobierno conjunto por parte de los cónyuges, y mientras Mera pueda convertirse en reina, el ambicioso rey de Xebel, ocultando su ambición bajo un exterior amable, puede obtener el mayor poder sobre los 7 mares. No puedo traicionar a mi país ni a mi pueblo. La princesa pelirroja luchó con su decisión, sacudiendo la cabeza. En términos de ambición, el príncipe Orm es el que tiene una ambición ilimitada, y si no lo frena el antiguo sistema, tarde o temprano comenzaría una guerra para anexar el reino de Xebel. Esta vez es diferente, princesa. Las posibilidades de que Arturo ascienda al trono ya no son escasas. Vulko enfatizó una vez más, acercándose apresuradamente a una mesa de cristal y desenrollando un pergamino antiguo. Al ver su vacilación, había persuadido a Mera varias veces, pero hoy era diferente. Independientemente de lo difícil que fuera el último deseo de la reina para él, tenía que cumplirlo. El pueblo de la Atlántida desprecia a los habitantes de la superficie, y el primogénito de la reina, nacido de un farero en la superficie, tiene mitad de sangre terrestre. Sin el apoyo de una fuerza poderosa, le resulta imposible ascender al trono. Princesa, ¿recuerdas el legendario tridente perdido de la Atlántida? ¿Esa leyenda? Mera miró sorprendida el pergamino, con la representación de un tridente dorado radiante en el centro. Este era un pergamino mitológico que representaba un mito. No, no es una leyenda. Quizás porque sucedió hace demasiado tiempo, nuestra gente ha llegado a considerarlo una leyenda. Pero en los registros de la familia real y las familias de alto rango, alguna vez fue una historia real. Vulko sacudió la cabeza con entusiasmo. En la historia, el mayor forjador de armas de la Atlántida forjó un tridente para el primer rey de la Atlántida utilizando el hierro frío de Poseidón, y se decía que poseía el poder de gobernar los océanos. Mera recordó los antiguos rumores, murmurando suavemente. Mientras alguien obtenga su reconocimiento, inmediatamente tendrá el poder de gobernar los 7 mares, y todos los atlantes se someterán a su autoridad. Como miembro del Consejo del Trono de Atlantis, la voz de Vulko se volvió apasionada cuando recitó la última parte. Era un símbolo indiscutible de la soberanía de los 7 mares. Mera frunció el ceño y lo miró vacilante. Independientemente de si es cierto o no, debido a los deseos codiciosos de los atlantes, la investigación sobre el poder del tridente salió mal, la Atlántida se hundió y nuestra civilización de la superficie fue destruida. El tridente desapareció con la autoexpresión del primer rey de la Atlántida exilio impuesto. Después de mirar a su alrededor, Vulko sacó con cuidado un objeto cilíndrico oxidado de detrás de su cintura. No hace mucho, nuestro equipo arqueológico descubrió esto en el antiguo sitio. Este es un antiguo registrador que se remonta a la primera dinastía.
En el interior, está el último mensaje dejado por el rey de la Atlántida para la gente, y podemos seguir a encontrar el tridente supremo. Justo cuando Bulko terminó de hablar, las corrientes de agua en la habitación parecieron convertirse en una mano, arrebatándole la grabadora de las manos. Pensó que Mera estaba convencida y la miró con entusiasmo. Princesa Mera. Manipular el agua era un talento que Mera tenía desde su nacimiento, único en la Atlántida. Pero al momento siguiente, Mera miró la grabadora flotando entre ellos dos, atrapada por las corrientes de agua. Ella dio un paso atrás, con el rostro lleno de asombro. Esto no es obra mía. Capítulo 114. Dile a tu rey que me he llevado a su prometida. ¿No es obra de Mera? ¿Quién más entre los atlantes puede controlar el flujo de agua? Bulko reaccionó rápidamente, queriendo recuperar la grabadora que contenía las pistas del tridente sagrado, pero el agua se precipitó hacia una figura como si una mano gigante les llevara rápidamente la grabadora. Un hombre de cuerpo alto y rasgos hermosos, que se asemejaba a una antigua escultura griega, estaba allí con una mano detrás de la espalda y extendía la mano para agarrar la grabadora. El tridente que puede hacer que la Atlántida se someta una vez que sea reconocido. ¿Quién eres? Mera, que parecía un pez asustado, permaneció alerta. Formó corrientes de agua arremolinadas en sus manos, preparadas para desatar un golpe formidable en cualquier momento. Este era el palacio que le pertenecía a ella, la princesa Xebel, y no era un lugar para visitantes ocasionales. ¿Cómo podría aparecer aquí un extraño? David miró casualmente a los guardias que habían quedado inconscientes por el agua en la puerta detrás de él. Devuélvemelo. Bulko, en un ataque de ira, se balanceó sobre David. Esa grabadora albergaba la esperanza de cumplir los deseos de la difunta reina. Aunque Bulko no era del linaje real atlante, poseía un linaje noble innegable, con una fuerza física incluso mayor que la de una ballena azul. Con un ligero movimiento, hizo que el agua se ondulara y su cuerpo parecía un torpedo de aguas profundas. Pero David simplemente lo miró. De repente, la gravedad del agua aumentó. Estallido. Bulko se estrelló fuertemente contra el suelo del palacio, creando un patrón de grietas en forma de telaraña, como si un portaaviones hubiera aterrizado encima de él. Su cabeza yacía despeinada contra el suelo, incapaz de mover ni un dedo. Sus ojos se dirigieron hacia la misteriosa figura de arriba y luchó por hablar. ¿Quién eres tú? Bajo la inmensa gravedad, incluso hablar requeriría todo su esfuerzo. Sin embargo, David no tenía intención de responder a su pregunta. Silbido. El agua se juntó como un pitón monstruoso y de repente azotó a David. Al ver la fuerza abrumadora del oponente y al anciano que le había enseñado habilidades de combate cuando era una niña tirado en el suelo, el corazón de Mera dio un vuelco y rápidamente lanzó un ataque contra el intruso en su palacio. Podía manipular la forma del agua, alterando su densidad y dureza a voluntad. Incluso el flujo de agua más débil podría atravesar el acero y destruir las murallas de la ciudad en sus manos. Pero con un simple gesto de levantar la mano de David, ella perdió el control del agua y ésta se disipó inmediatamente. Imposible. Mera retrocedió en estado de shock, mirándose las manos. Le había quitado el control sobre el agua con mucha facilidad. Se sintió como una niña luchando por el juguete de un gigante, y el gigante le quitaba sin esfuerzo el control del agua. Zumbido. Se creó otro campo gravitacional en expansión invisible. Bajo la aplastante presión, el agua se agitó y el pecho de Mera se apretó mientras caía de rodillas, obligada a caer por la fuerza abrumadora. Frente al hombre desconocido, se sintió profundamente humillada, luchando por levantarse, pero sintiendo una montaña presionándola, haciendo casi imposible resistirse. Deja de luchar, dijo David. Jugó casualmente con la grabadora en la mano y luego la aplastó, dejando que los fragmentos flotaran en el agua del mar. ¡No! Bulko gritó. ¿Qué has hecho? Esta fue la única pista para encontrar el tridente sagrado. Intentó levantarse, pero estaba indefenso. La única esperanza que podría haber puesto a Arturo, el hijo de la difunta reina, en el trono ahora estaba destruida. Mera, con el pelo rojo despeinado, miró desconcertada a David, sin entender sus acciones. Si no fuera por obtener pistas sobre el tridente, ¿por qué aparecería de repente y los derrotaría? Esta grabadora no me sirve de nada, respondió David. Siempre supe dónde está el tridente sagrado. No lo busqué porque no lo necesitaba. Esta grabadora señalaba a una de las naciones perdidas de los 7 reinos submarinos de la Atlántida, una reliquia palaciega en el seco desierto del Sahara. Allí obtendrían una botella, que luego señalaría la isla de Sicilia en Italia. Coloca la botella en la estatua del primer emperador romano en la isla, mira hacia el mar desde la abertura de la botella y obtendrás la ubicación final.
La trinchera donde reside la gente de las trincheras. Allí estaba el tridente sagrado. La grabadora no significaba nada para David. Lo destruyó simplemente para evitar que otros obtuvieran la pista, no queriendo que su búsqueda del tesoro se viera perturbada. Al escuchar su tono de indiferencia, Bulko se sorprendió. ¿Quién era esta persona y era cierto lo que decía? Sabía el paradero del tridente sagrado, pero lo dejó allí porque no lo necesitaba. Mera, todavía arrodillada bajo la presión, permaneció orgullosa e inflexible. ¿Qué, no me crees? David arqueó una ceja. Extendió la mano y agarró el cuello de Mera con una mano hecha de agua, levantándola. Suéltame. Mera luchó con todas sus fuerzas para liberarse, pero la mano de agua que agarraba su cuello era como una aleación de alta densidad y sus poderes eran como arena débil. No pudieron penetrarlo. Ella fue atrapada por la mano del agua como un pájaro capturado y llevada a David. Vuelve y cuéntaselo a Orm. Tomé a su prometida y le pedí que reuniera a todos los atlantes. Haciendo caso omiso de los inútiles esfuerzos de Mera a su lado, David miró a Bulko en el suelo. Cuando regrese, Atlantis tendrá un nuevo rey, dijo con tono tranquilo, como si afirmara un hecho establecido, mostrando total desprecio por el actual rey de Atlantis. No te vayas. Bulko luchó por levantarse para salvar a Mera. Libera a la princesa Mera. David, con Mera sujeta por el agua alrededor de su cuello, salió volando del palacio. Fueron descubiertos por un grupo de guardias de palacio armados con largas lanzas y tridentes, que cargaron enojados hacia ellos. Agitó su mano casualmente. Se extendió una ola de fuerzas gravitacionales y varios guerreros atlantes de élite salieron volando como balones de fútbol pateados, estrellándose contra los muros del palacio. David planeó ejecutar un plan similar al de Temisira para la Atlántida. Gobernarlos pero hacerlos resentidos e impotentes bajo su gobierno. No importa cuán sabio pueda ser un rey, es imposible que sus súbditos lo extrañen y le sientan asombro todos los días. Mientras volaba sobre el reino, en el fondo del mar se alzaban altas estructuras en forma de torres y edificios que parecían medusas brillantes. De vez en cuando, elegantes trenes submarinos viajaban entre las ciudades avanzadas y las desarrolladas. Pero, por otra parte, los súbditos humillados y oprimidos siempre tendrán la esperanza de que muera el tirano que los oprime. No necesitaba ser excesivamente tiránico. Mientras los atlantes albergaran resentimiento, era suficiente. Intruso, libera a la princesa. Numerosos guerreros, montados en criaturas de las profundidades marinas parecidas a tiburones, blandieron sus largas lanzas y cargaron hacia él. Zumbador. Sin siquiera mirar, emitió oleada tras oleada de fuerzas gravitacionales. Debajo del mar, había ondas obvias y masivas, como olas imparables. Los guerreros atlantes que cargaban hacia él fueron enviados volando como hojas de otoño en el viento. Fue como un terremoto submarino que sacudió toda la ciudad. Por el dios del mar, ¿esa es la princesa Mera? Innumerables atlantes aterrorizados miraron hacia arriba y vieron una figura sosteniendo a su princesa, alejándose pavoneándose como un dios imparable. Nadie podía siquiera acercarse a él. Incluso Mera, que había estado luchando, se detuvo asombrada, mirando al hombre vestido con la ropa de la gente de la superficie que tenía un poder tan increíble. Hija. Luego de ser informado de la noticia, el rey Xebel, con comportamiento digno, montó un caballito de mar gigante y los persiguió con urgencia, solo para ver la figura del intruso alejándose. Bulko, desaliñado, salió del palacio de Mera, agarrándose el pecho. Bulko, ¿qué está pasando? El rey Xebel, al ver a Bulko, que no debería haber estado aquí, inmediatamente sospechó de él y, enojado, exigió una explicación. Al salir de la ciudad capital de Campbell, David ya no redujo la velocidad deliberadamente. Su velocidad aumentó repentinamente, alcanzando sin esfuerzo una asombrosa velocidad 10 veces mayor que la del sonido, incluso en las profundidades del mar, donde podía aplastar el acero. Volvió a mirar la ciudad de Campbell, que se estaba reduciendo rápidamente. Ahora que he revelado parte de mi poder y dejé mi mensaje, cuando regrese con el tridente, el padre de Ormimera probablemente habrá movilizado a todos los atlantes de todas las naciones, listos para un enfrentamiento. Esto debería ahorrarme mucho tiempo, concluyó. Capítulo 115. Eres demasiado arrogante, habitante de la tierra. David extendió la mano y agarró a Mera, atravesó el mar y se elevó rápidamente, sabiendo que su desaparición definitivamente afectaría a los dos países. El interminable mar azul de repente vio una sombra que parecía perforar la superficie como un misil, creando una ola imponente que se elevó hacia el cielo.
Hubo una breve pausa mientras David manipuló el campo de gravedad elíptico que lo envolvía y salió disparado como un misil intercontinental, acelerando rápidamente a más de 200 veces la velocidad del sonido. Miró a Mera, que todavía estaba luchando. Mera fue liberada y cayó. Abrió mucho los ojos presa del pánico, pensando que estaba a punto de caer a la superficie del mar miles de metros más abajo, pero aterrizó con un ruido sordo en una barrera sólida. Intentó levantarse pero se golpeó la cabeza con la barrera, provocándole dolor. No te muevas. No te levantaré si te caes. David la miró como si fuera una idiota. El campo de fuerza aerodinámico en forma de lanzadera volaba con más facilidad en el aire y no había suficiente espacio para que una persona se pusiera de pie. Fuera del campo de fuerza, el cielo azul y las nubes blancas retrocedieron rápidamente, volviéndose borrosos, como si pinturas azules y blancas chocaran y giraran. Al menos 100 veces la velocidad del sonido. Mera no pudo ocultar la conmoción en su rostro mientras observaba la escena de David volando. Podía alcanzar velocidades supersónicas bajo el agua, con reflejos muy superiores a los de los habitantes de la Tierra. Sin embargo, ni siquiera podía ver la velocidad de vuelo de David, y mucho menos superarla. Recordó el destello de su poder cuando la agarró y dejó a Xebel, y se preguntó qué tan fuerte era este hombre frente a ella. Mera se puso rígida, mirando a David volando a toda velocidad, con el cielo detrás de él, y no se atrevió a moverse ni un momento. Sin su campo de fuerza, me estrellaré contra el mar o el suelo a más de 100 veces la velocidad del sonido y seguramente me convertiré en un charco de carne. Pero después de un tiempo, Mera no pudo evitar sentir que los dos dentro de la barrera estaban en una posición incómoda, con una persona arriba y otra abajo, lo que la hacía sentirse incómoda. Sin embargo, David continuó mirando hacia el cielo y voló a gran velocidad, sin prestarle atención. ¿Quién eres en realidad? Soy la princesa de Xebel, la prometida del rey de los 7 mares. Habitante de la tierra, si me llevas, podría significar un desastre para el mundo entero. Al observar a David, que vestía el traje típico de un habitante de la Tierra, Mera le advirtió después de acostumbrarse a la situación. Un habitante de la Tierra tras otro. ¿Cómo sabes que no soy un atlante? David la miró con una sonrisa. Una vez, los atlantes también fueron una civilización terrestre, pero después de hundirse en el fondo del mar, evolucionaron hasta convertirse en varias tribus. Algunos habían mutado hasta el punto de ser irreconocibles como humanos, como la tribu Brine y la tribu Trench. También estaban los pescadores, un híbrido de humanos y peces, y los atlantes que podían respirar bajo el agua y eran indistinguibles de los humanos. ¿Crees que soy tan fácil de engañar, habitante de la Tierra? Mera se burló. Aparte de las armaduras antiguas y los trajes de alta tecnología, la vestimenta típica de los atlantes era similar a los trajes de neopreno, ajustados al cuerpo. Por otro lado, David vestía ropa que parecía estar de vacaciones en la playa, claramente no era un atuendo atlante. Pero había un punto principal. Los atlantes viven en el agua, les encanta, como el aire a los habitantes de la tierra. No rechazan el contacto con el agua. Pero tú. David se rió entre dientes. Ah, ya veo lo que quieres decir. Siempre había evitado mojarse cuando estaba bajo el agua, pero no tenía intención de cambiar esa vulnerabilidad. ¿Escuchaste siquiera lo que dije? Dijo de nuevo, mirando a David, quien continuó sin prestarle atención después de terminar su oración. ¿Cuál oración? Que mi desaparición puede traer peligro al mundo de la superficie. Mera, al ver la mirada desinteresada en su rostro, no pudo evitar enfatizar nuevamente, sintiéndose enojada e irritada. Esto no fue una exageración. Su identidad era una cosa, pero las ambiciones de Orm eran otra. Orm lleva años muy descontento con los habitantes de la Tierra debido a su comportamiento de descargar contaminación en el océano. El mar que él gobierna se ha convertido en un vertedero para ustedes, los habitantes de la Tierra. Incluso se podría decir que alberga odio. Si me secuestras, podría convertirse en su excusa para hacer la guerra en la superficie y conquistar el mundo. Esa no es mi preocupación. Los vientos aullantes, lo suficientemente fuertes como para destrozar a una persona, junto con el sonido del vendaval, fueron excluidos del campo de fuerza, y la voz de David permaneció tranquila. En cuanto al llamado rey de los 7 mares, no lo será por mucho más tiempo. Eres demasiado arrogante, habitante de la tierra. Mera sacudió la cabeza, burlándose. Orm posee el linaje real más puro entre los atlantes de hoy. La familia real y los atlantes comunes podrían incluso considerarse dos especies diferentes. Los atlantes podían vivir libremente en entornos marinos profundos de alta presión. Sus cuerpos eran más fuertes que el acero. La fuerza de un miembro de la realeza atlante era varias veces, si no cientos de veces, la de un plebeyo.
David se rió entre dientes pero no confirmó ni negó las afirmaciones de Mera sobre la fuerza de Orm. En la Liga de la Justicia, en la superficie, la fuerza de Aquaman era muy inferior a la de Superman e incluso a la de Wonder Woman. Sin embargo, bajo el agua la historia era diferente. Ni siquiera Wonder Woman podía igualarlo allí. Los tiburones eran más mortíferos solo en el agua. Puede levantar fácilmente submarinos nucleares que pesan decenas de miles de toneladas y llevarlos rápidamente a la superficie contra fuertes corrientes. En el agua, se estima que la fuerza de Aquaman es de decenas de miles de toneladas. Pero Orm, el maestro del océano, que había vivido en el océano desde su nacimiento, la fuerza que puede ejercer en el mar era incluso más fuerte que la de Aquaman. No pongas demasiadas esperanzas en el tridente de Neptuno. Mera esperaba que David abandonara su plan de apoderarse del trono de los 7 mares y devolverla al océano. Incluso si obtienes el tridente de Neptuno, es posible que no seas rival para Orm. Desde que se hundieron en las profundidades del mar, los atlantes han evolucionado de diversas maneras, no solo tecnológicamente sino también físicamente. Hoy en día, incluso un atlante ordinario caído en la antigüedad sería un guerrero invencible capaz de dejar atrás historias épicas. Ella siempre tuvo dudas sobre el tridente de Neptuno que se convirtió en leyenda. Nunca esperé usar un tridente para lidiar con Orm. David quería el tridente, pero solo por su valor simbólico, para tener un motivo legítimo para ascender al trono del rey de los 7 mares. Era imposible que un habitante de la Tierra se sentara en ese trono, y si bien podía conquistar a los atlantes mediante una matanza brutal, usando el miedo como látigo, no podía permanecer en las profundidades oscuras y sin sol del océano, que no eran su casa. Si el trono se obtuvo mediante masacre y esclavitud, si me quedo en el océano probablemente habrá rebeliones de varios tamaños y, además, tendré que irme. Y no se atrevía a hacer esas cosas. Mera estaba a punto de decir algo más cuando David interrumpió. Estamos aquí. David detuvo su vuelo y miró hacia su destino. Una hermosa isla con una brisa ligeramente cálida que sopla sobre aguas cristalinas y un fondo marino blanco visible desde la distancia. El paisaje casi rivaliza con la isla Paraíso. Italia, la hermosa isla de Sicilia. Pero a los ojos de Mera, era otro lugar y su rostro cambió. Aquí es donde reside la tribu Trench. ¿Qué estás haciendo aquí? La tribu Trench alguna vez fue parte de los atlantes, pero es difícil saber si evolucionaron o involucionaron hasta el punto de convertirse en monstruos de las profundidades marinas. Mientras que la tribu Brine conservaba su inteligencia a pesar de su apariencia de cangrejo, a la tribu Trench solo le quedaban asesinatos y locura en sus mentes. Cualquier criatura que entrara en la profunda trinchera del abismo donde vivía la tribu Trench sería despedazada por innumerables miembros de la tribu Trench. La expresión de Mera era compleja. La reina que la había visto crecer había sido sacrificada a la tribu Trench debido a su unión con un habitante de la Tierra, lo que se consideraba un insulto al linaje real atlante. David miró al mar. Porque el tridente de Neptuno perdido está justo ahí abajo. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.